Yo soy. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de este jueves por la tarde. Les saluda el Maestro Rojo. Y recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse y pónganle dedito para arriba, me gusta, like, para que estas meditaciones lleguen a más personas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la abundancia, porque es un tema bastante controvertido en las diferentes culturas. Hay culturas donde están más afines con la abundancia y otras que no. Particularmente, por ejemplo, en el mundo cristiano hay un problema con la abundancia. Mientras que otras culturas, por ejemplo, la cultura judía no tiene problemas con la abundancia. La cultura hindú tiene problemas con la abundancia. En fin, vamos a ver un poquito de eso. Sobre todo, por ejemplo, aquí en México, en Latinoamérica, pues hay mucha gente con problema por la abundancia. Por eso no hay una clase media muy extensa. Como en todos lados, pues hay algunos ricos, sí, pero las sociedades estarán mejor entre que haya menos pobres y una clase media mucho más grande, mucho más extensa. El cristianismo, por lo menos en cómo se divulga, confundió y divulga una cultura de pobreza, como si pobreza significa santidad. Los santos no son ricos, deben de ser pobres. Y los ricos difícilmente van a ir al cielo. Interesante, porque si yo me pongo a ver todas las iglesias y catedrales que se han hecho en el mundo, pues no creo que la hayan financiado los pobres. O a lo mejor es parte de este chantaje emocional donde, mira, como tú eres rico, difícilmente vas a entrar al paraíso, pero si sueltas una lana para construir la iglesia, pues a lo mejor podemos interceder con Diosito, pues para que te dé chance. Es un lenguaje muy raro. Entonces la gente sí chambea, pero pensar en tener abundancia le puede dar miedo. ¿Qué tal si
Diosito se enoja conmigo por tener abundancia. Con eso de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Bueno, es rara la expresión. Por ahí alguna vez escuché que aguja quería decir un espacio entre dos calles estrechas y no una aguja de coser. Pero eso no estoy seguro, no lo he investigado suficiente. Pero digamos que ese tipo de pensamiento es como raro, siendo que el cristianismo surgió del judaísmo y Jesús y todos sus discípulos eran judíos. Entonces pensamientos como esos se me hacen un poco raros. Y pues como siempre, por ejemplo, pues Moisés creció entre la nobleza egipcia. No era pobre, ¿no? Entonces, pero el cristianismo enfatizó eso. Curiosamente, en India hay una gran pobreza. Pero afortunadamente, actualmente, poco a poco hay una clase media más grande. Un maestro iluminado, Sri Shankara Bhagavad-pada, nos decía que la pobreza de la India surgió de una confusión entre espiritualidad y pobreza. Esta cuestión de si eres espiritual, eres pobre. Y entonces muchos se quedaron ahí. Claro que hay ricos en la India también. Y eso es interesante también porque a pesar de eso, sí tenemos deidades, por ejemplo, en la India, que tienen que ver con la riqueza. Kubera es el administrador del cielo, de los tesoros, y es el dios de la riqueza. Aquí en Occidente es muy común pensar en Lakshmi como la que da el dinero. Y hay mucha gente que cree que Lakshmi es la que da el dinero porque le salen así dineros de la mano. Y usualmente en todos los negocios, en las cajas registradoras de la India, hay una imagen de Ganesha y una de Lakshmi, porque representa para la mentalidad hindú la abundancia. Podríamos decir que en la espiritualidad lo que pasa es que a veces las personas espirituales o que acceden a experiencias espirituales muy intensas están tan interiorizadas y asombradas de lo que pasa dentro de ellos o ellas mismas que pues no tienen tiempo de hacer otra cosa. Y por eso generalmente pues son los discípulos los que se encargan de mantenerlos, de cuidarlos, o la gente del pueblo, porque además la gente siente que es una bendición que ellos estén logrando esas experiencias. Eso es cierto, pero eso no quiere decir que no haya maestros que pues hayan tenido mucho dinero. Algunos de ellos más estuvieron rodeados de mucho dinero, pero con facilidad lo
donaban, lo daban, lo soltaban, porque se daban cuenta que la abundancia estaba al servicio de su vida, pero que esas cosas no eran de ellos. Y sin embargo disfrutaban de todas esas cosas. Swami Muktananda a lo mejor era un monje, pero cuando viajaba por el mundo, pues lo llevaban en carros lujosos de aquí para allá, y lo alojaban en lugares cómodos, lujosos, siempre tuvo abundancia para comer, o sea que no le faltaba nada, creando instituciones que los mantenían, y no digamos maestros como Osho o Bhagwan Rajneesh, que pues disfrutaba tener relojes carísimos y un montón de carros de lujo. Y eso no le quitaba que tuviera sus experiencias espirituales. Entonces, esta idea de el conflicto interno donde el dinero es malo, que si tienes pobreza y escasez, entonces sí puedes ser espiritual, a lo mejor Dios está complacido contigo, que a lo mejor si recibes dinero te puedes contaminar y te puedes volver egoísta o con afán de atesorar. Fíjense, esos son términos diferentes. Ser egoísta es una persona que no siente que tiene abundancia y que recibe y que tiene miedo de perder. O sea que en su conciencia tiene conciencia de escasez. Y entonces no comparte, no da. Y de la misma manera, entonces, hay estos juicios que te vas a volver ambicioso. Pues, ¿por qué ser ambicioso es malo? Es tan ambicioso aquel ser que quiere obtener grandes experiencias espirituales como de lograr grandes cosas en la vida y luchar por ellas. Todas requieren pues un esfuerzo, un entrenamiento, un camino. El problema no es ese. Se asocia con que la ambición es como que quieres acaparar cosas que también necesitan la demás gente y tú se las vas como a quitar. Y generalmente sucede lo contrario. Las personas que más tienen, pues no tienen más simplemente porque, pues quién sabe qué hicieron. Si tuvieron más dinero, quiere decir que le van a dar trabajo a gente. Y entre más gente le dan, esas gentes más le ayudan a tener más. Si pierdes tu abundancia, ya no puedes darle a otros. Por lo menos desde el punto de vista económico. Entonces, ¿por qué sería malo tener abundancia o ser ambicioso
Por ejemplo, Elon Musk tiene la ambición de hacer una ciudad en Marte. ¡Wow! Es una ambición gigantesca. ¿Y eso por qué tiene que ser malo? Y con eso está creando los cohetes más grandes del planeta, está creando implantes tecnológicos en los seres humanos para que recuperen funciones, tiene su empresa de celdas solares, tiene un montón de cosas. La abundancia sirve para que eso que visualizas, que podía ayudar a la humanidad, lo pones en marcha para que se haga. Entonces, tenemos que cambiar. Los recursos, entre comillas, el dinero, por eso no uso la palabra tener dinero. Todavía usamos del dinero, billetes, monedas, pero cada vez menos. Usamos unas tarjetas de plástico, unos números en la computadora. El dinero no es algo necesariamente físico. Es una capacidad de intercambiar cosas. Pero el asociar que esa abundancia implica estar alejado de lo divino es un problema. Tenemos que cambiar a el dinero es parte de la energía divina. La abundancia es una expresión de la energía divina. Claro, si nos quedamos muy chiquititos, muy encerraditos en un lugar, pues a lo mejor tu experiencia es de no hay abundancia. Pero el universo es abundante. Que ya nos estamos acabando los recursos en la Tierra, vámonos al espacio y hay un montón de recursos. Porque para hacer un planeta habitado se han hecho estrellas y planetas y un montón de cosas para encontrar otro que sea como parecido a este. Y así es la naturaleza. Piensen en los seres humanos, que para hacer un cuerpo como este, ¿cuántos espermatozoides y cuántos óvulos se desperdician? Hay abundancia de ellos para que algunos manifiesten un cuerpo como este. O sea que lo divino y el universo no tienen esos límites en la cabeza de que no hagas más y no hagas de sobra. No, es al contrario. Claro, si nos acabamos los recursos, entramos en un estadio de escasez. Si para lograr unas cosas destruimos otras, bueno, esa es otra cosa, es nuestro concepto de unidad. Estamos en unión con todo, entonces, ¿cómo resuelvo un problema de tal manera de ser lo menos destructivo posible y al contrario de que se reproduzca más? Eso es la abundancia. Fíjense en las plantas. Plantas una semillita y de eso sale una planta, un árbol, una hierba, y esa produce miles de semillas para que algunas de esas nos las comamos y otras las volvemos a sembrar. Es curioso que
En México, mucho de la gente que se llama pobre son campesinos que trabajan con la abundancia de la naturaleza. Entonces tenemos que cambiar y ver la abundancia como una bendición que nos da lo divino para disfrutar de este universo, para disfrutar de la vida y para disfrutarnos nosotros mismos y para que podamos hacer la mejor versión de nosotros mismos y poder crear nuevas oportunidades, nuevas experiencias y nuevas cosas. Bueno, entonces el día de hoy vamos a meditar cantando Om Kubera Deva. Yo les decía que Kubera en la tradición india es el dios de la abundancia, del manejo de los recursos, entre comillas, del dinero. Entonces, vamos a cerrar los ojos para cantarle a Kubera y le pedimos que nos enseñe cómo tener la abundancia que queremos. Digo eso porque algunos pensarán que, uy, entonces todos vamos a ser ricos. No todos quieren ser ricos. Nadie quiere ser pobre. O sea, no tener los recursos que necesita. El rico es una persona que está pues muy dedicado a otros para poder producir más riqueza. Entonces hay otros que quieren tener la abundancia para vivir cómodamente y poder dedicarse a otras cosas. A lo mejor meditar, estudiar, otras cosas. ¿Qué abundancia quieres? Que te enseñe Kubera cómo. Cerramos los ojos. Om Kubera Devam. 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 Om
Om Kubera Devam. 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 Om Kubera
Kuberadevam. Om 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 Kuberadevam.
Om Kuvera Devam. 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 Om Kuvera Devam.
Kubera Devam, Om 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 Kubera Devam, Om
Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-devam, Om Kubera-deva, Om Kubera-devam, 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 Om Kubera-devam.
Cortamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo. Y repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron cantando la cubera y qué reflexiones tuvieron acerca de su conexión con la abundancia? Ya seguiremos hablando un poco más de eso para que tengan más abundancia en su vida. Bueno, y nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana, hora del centro de México. Y mientras tanto, disfruten estas tardes, estas noches lluviosas ahora y estos días hermosos. Disfrútense mucho. Hasta el domingo.